Buenas tardes, hermanos. Bueno, como les refería en la mañana, es de suma importancia atender a la invitación, ¿verdad?, que hemos estado haciendo a partir de la semana pasada y que ya está cercana. De hoy en 13 días, se puede decir, ¿no? El día sábado 26, tenemos una reunión para matrimonios. Esta reunión para matrimonios se llevará a cabo precisamente sábado 26 de noviembre a las 5 de la tarde. Tiene un costo de recuperación porque también queremos compartir los alimentos. En realidad, les decía en la mañana, ¿verdad?, va a ser precisamente algo sencillo, pero que nos va a permitir, ¿verdad?, lo más importante, tener comunión entre nosotros y participar también precisamente de esa comunión y de los alimentos. Les esperamos, hermanos, a las 5 de la tarde. Si ustedes tienen a algún invitado, ¿verdad?, y quieren pues traerlo con toda confianza, por favor. Los matrimonios, ¿verdad?, es parte esencial de la estabilidad familiar, así que les pedimos que atiendan a este llamado. Bien, hermanos, vamos a continuar con nuestros estudios del día domingo, de la serie Lo que está por suceder, hablando precisamente de la segunda venida de Cristo. Habíamos abarcado en los temas anteriores la salida de los niños, ¿verdad? ¿Cierto? Adelante, los pequeños. Como los veía más despiertos a ellos, yo dije, pues que se queden. Bien, hermanos, les comentaba que en esta misma serie, pero en los temas anteriores, los domingos pasados, hemos estado abarcando el tema de la segunda venida de Cristo de otra forma, ¿verdad?, no tan teórica, sino vamos a tratarlo de una forma un poquito más vivencial. Metimos unos personajes ficticios, ¿verdad?, de los cuales solamente en relación a lo que la palabra de Dios dice, intuimos algunas cosas que pudieran suceder, pero otras no son intuición, otras son realidades futuras con respecto precisamente a lo que Dios nos está revelando a través de su palabra. Habíamos hablado de Ana, quien había, ¿verdad?, muerto y se había ido con el Señor, y sus hijos que habían creído en Él, cómo habían sido arrebatados en el momento que nuestro Señor Jesucristo venía. Susana, ¿verdad?, una compañera de trabajo de ella que no aceptó a Cristo como su Salvador y que está viviendo, ¿verdad?, los estragos de esta primera etapa de la gran tribulación, pasando por el principio de dolores. Así que voy a continuar de esta forma. Y dice así: Susana ha sido testigo de la desaparición de miles de gentes. No puede entender lo que sucedió. Un comunicado del presidente insta a no salir de las casas hasta no encontrar una explicación coherente según sus propias palabras. Los noticieros no pueden callar lo que es evidente en todo el mundo. La gente simplemente se esfumó. Susana sale a la calle, ella ve toda clase de objetos que dan evidencia de este hecho. Ropa de todo tipo, lo que había en las calles, en las aceras, lo que la gente normal vestía al dirigirse a sus diferentes destinos. Cerca de ahí ve una prótesis de pierna en un carro, o cerca de un carro de basura, mejor dicho, en donde un dependiente del servicio de limpia cada mañana caminaba con dificultad sobre esa prótesis. Asimismo observa el uniforme con cintas fluorescentes de ese hombre. No puede dejar de notar que hay saqueos. Cerca de donde ella vive hay una casa que en alguna vez fueron sus vecinos y le mencionaron que eran cristianos. En ese momento esa casa estaba siendo saqueada porque se encontraba vacía. Ella decide esperar entonces dentro precisamente de su hogar, así como fue la recomendación del gobierno. Han pasado 3 días, es hecho fantásticamente extraño para ella. Las noticias han dado un giro. La gente voltea hacia los líderes religiosos buscando una explicación. El Vaticano se encuentra atiborrado de fieles, al igual que las mezquitas y los lugares sagrados del Islam.
Los movimientos carismáticos crecen rápidamente. Toda clase de religiones dice tener la respuesta e intenta dar confianza a la gente que vive atemorizada. Un hombre se levanta de las sombras. Apoyado por los líderes religiosos, promueve un nuevo orden mundial, un gobierno único y totalitario. Este hombre posee una facultad asombrosa de obrar milagros. Algunos ya le adoran. Muestra una habilidad fantástica para convencer a los poderosos gobiernos de unificarse con un objetivo común: establecer acuerdos que lleven a la paz y a la unidad. En contraste, las noticias informan que en Israel se ha levantado un grupo de judíos varones que promueven un mensaje diferente a este líder. Dicen pertenecer a las tribus de Israel y su predicación es el juicio inminente y cercano de Dios sobre la tierra. Ella, un poco molesta, apaga el televisor y piensa: solo esto nos faltaba, fanáticos que se aprovechan del momento. Decide distraerse con algunos artículos de internet y navega unos momentos por la nube y se detiene en un artículo titulado "Cuando la gente desaparezca". Este título le llama poderosamente la atención. Está fechado incluso 20 años atrás y se pregunta cómo sabía el autor de ese artículo lo que acababa de experimentar este mundo. Así que el artículo comienza con una narración y en ella llega al punto de hablar de un personaje conocido como el Anticristo. Ahora, hermanos, como creyentes debemos saber que ese personaje es real, con características especiales y además es descrito en la Biblia. Vayamos a Daniel capítulo número 8. Daniel capítulo número 8. Ahora, si este personaje ficticio, ¿verdad?, que estoy hablando, porque incluso el título de este artículo, me refiero al personaje ficticio, me refiero al autor de esa transmisión que aparece en muchas transmisiones, de todos modos podemos constatarlo, no todas son fieles, no todas son fidedignas con respecto a la palabra de Dios. Por eso es que nosotros vamos a la Biblia. Ahora, Daniel vivió alrededor de 750 años antes de que viniera nuestro Señor Jesucristo por primera vez. 750 años. Ahora, nuestra historia, por ejemplo, nuestra historia nacional, ¿verdad?, por mucho, vamos a decirlo, abarca hacia los mayas, abarca hacia los olmecas. Estamos hablando quizás de algunas culturas que más o menos, ¿verdad?, también florecieron en el año 700, 800, más para acá, 1400, empezaron a tener más auge, ¿verdad?, hasta el momento en que es conquistado, o somos conquistados por los españoles. Así que uno se puede preguntar, bueno, ¿qué es lo que sucede con la Biblia en relación a la profecía? Bueno, la Biblia también es un libro de profecía y de historia. Ambas se complementan, porque la historia da fe de la profecía cumplida. Así que aquí en este pasaje, en el libro de Daniel, se habla acerca del Anticristo. Perdón, hago una corrección. Daniel, ¿verdad?, vivió más o menos 500 años antes. Isaías 750. Hago esa corrección con respecto precisamente a la cronología nada más. En Daniel capítulo número 8, versículo número 15 al 19. Dice así: y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo: Gabriel, enseña a este la visión. Hay una verdad, el Hijo del Hombre, representado como nuestro Señor Jesucristo, le dice a este arcángel Gabriel que le enseña a Daniel sobre esta visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él me dijo:
entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo de ¿dónde? El tiempo del fin. Aquí vemos una visión que proféticamente nos va a estar hablando acerca del tiempo del fin, y está hablando de la escatología, del fin del mundo. Mientras él hablaba conmigo, dice Daniel, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para nuevamente el tiempo del fin. En cuanto al carnero que viste que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. En cuanto al cuerno que fue quebrado, y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él, es decir, no con la fuerza de este último imperio que está representado por un cuerno grande, que la escatología, ¿verdad?, representa al imperio romano. Y al fin, el reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará. Y aquí está precisamente lo interesante de la profecía que nos habla de el anticristo. Se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Así que vamos a ir notando que así, ¿verdad?, como estamos hablando de Susana, la gente empezará a identificar a alguien con estas características, como un rey, como alguien, ¿verdad?, que está tomando poder, un gobernante ya no a una escala solamente muy territorial, sino totalmente global. Y este rey es altivo de rostro, es decir, soberbio, es una de sus características. Pero también otra característica es entendido en enigmas. Nos habla de una inteligencia, ¿verdad?, muy superior quizás a lo normal. Ahora, que sea una persona inteligente, estamos hablando de que es una persona que también esa inteligencia le va a servir para ser también de influencia a los gobiernos. Y además, cuando habla de enigmas, podemos decir que intentará dar respuesta a lo que se está viviendo, o dará una respuesta según sus propias pretensiones, no una respuesta escritural, una respuesta de acuerdo a sus propias pretensiones. Y habla acerca de su poder. El versículo número 24, ¿cómo dice la primera parte? Léalo nada más hasta donde está la coma, con respecto a su poder. Su poder se fortalecerá. Y su poder se fortalecerá. Actualmente estamos viviendo nosotros una situación a nivel mundial en la cual los gobiernos se están unificando y están creando quizás en este momento 2 oposiciones bastante importantes a nivel mundial. Los imperios más poderosos, ¿verdad? Y quizás un tercero, hablando de China. Pero poco a poco se irá conformando, ¿verdad?, una situación en la cual podremos nosotros entender que los poderosos adquirirán más poder. Y en ese sentido, el anticristo también tendrá un poder más extenso. Y además dice la siguiente característica: y causará grandes ruinas y prosperará. Esto quiere decir, lo que él hará y que será de provecho para él, será precisamente de ruina para otros. Y hablando específicamente, ¿verdad?, de aquellos que en el tiempo de la tribulación se acerquen al verdadero evangelio. Y hará arbitrariamente, es decir, actuará con injusticia. No se apegará a las reglas, no se apegará a las normas, y solamente por su poder, ¿verdad?, podrá hacer o influenciar a los gobiernos para que todo sea de provecho hacia ellos. Y destruirá a los fuertes y además, ¿qué dice ahí? Y al pueblo de los santos. Al pueblo de los santos. Obviamente, si lo lee un israelita, habla acerca del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero podemos nosotros integrar a todos aquellos cristianos que en la gran tribulación crean.
y los destruirá. En Apocalipsis vemos nosotros que aparece, ¿verdad?, un grupo de personas vestidas de blanco que claman noche y día: ¿hasta cuándo, Señor, vengarás la sangre de tus santos? Este grupo de personas está identificado como los mártires de la gran tribulación, aquellos que a través de la persecución del anticristo, la persecución de la gente, ¿verdad?, que también impía, intente destruirlos y llegue a causarles la muerte, y ellos precisamente confirmarán con su sacrificio su propia fe. Es decir, en la gran tribulación, alguien que se haga llamar cristiano deberá de comprobarlo a través de la muerte, a través de que la tribulación va a llegar a ellos con tanta fiereza y con tanta fuerza que simplemente serán a pruebas a través de si negar a Cristo o no negar. Ellos son los que claman noche y día: ¿hasta cuándo, Señor, vengarás la muerte de tus santos? Y el versículo 25 dice: con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Con su sagacidad, es decir, es un personaje astuto, un personaje que buscará cualquier justificación, cualquier argumento, pero será tan convincente para las personas que vivan en su tiempo, que aunque vivan en el engaño, serán seducidos por el engaño y por la ideología. Ahora que estamos hablando de una situación que parece ser que es en términos políticos, va a ser una situación también en términos religiosos. Porque la unificación de los gobiernos, ¿verdad?, no solamente tendrá el fin de captar la atención de las personas y también sus recursos, sino también habrá un sistema religioso, el cual el anticristo promoverá a través de pactos de diferentes religiones que en ese momento estén proliferando, para que todos y cada uno de ellos vean hacia el anticristo como el Mesías esperado o el Dios, ¿verdad?, que está obrando milagros. Esto no es difícil de comprender, hermanos, cuando vemos que en este tiempo muchas sectas que se dicen ser cristianas diluyen el Evangelio, explican o predican poco de la Escritura, toman las reglas morales de Dios como algo secundario y son permisivos en la vida pecaminosa de aquellos que se acercan a este tipo de grupos o a este tipo de movimientos. Y lo podemos ver, porque no todo movimiento que se hace llamar cristiano o que diga leer la Biblia tiene en primer lugar una interpretación correcta de ella, y en segundo lugar, quizás en ocasiones, puedo decir muchas ocasiones, solamente es una justificación para hacerse llamar seguidores de Dios o seguidores de Cristo, pero en realidad enseñan mandamientos de hombres y enseñan precisamente a aceptar filosofías o tendencias actuales. Y eso es sagacidad. La característica siguiente es que en su corazón se engrandecerá. ¿Qué fue lo que sucedió con Satanás en su caída? Se ensoberbeció. Fue un personaje, un ángel altivo, que quiso usurpar la posición de Dios. Estando cerca de Dios, siendo de los querubines, ¿verdad? Esa es la palabra, querubines. Dentro de esta escala de ángeles hay una jerarquía, los querubines, los más cercanos a Dios, los que resplandecen, quiere decir, él estaba cerca de Dios y se enalteció tanto que quiso usurpar el lugar de Dios. Pero cuando fue hallado en el pecado, fue desterrado de esa posición. Y además de ser desterrado, como fue hallado en maldad, ya no tuvo comunión con Dios. Ahora, cuando se habla de comunión con Dios, no es solamente cercanía, es equilibrio y una identificación plena a la persona y a la naturaleza de Dios. Cuando nosotros decimos que tenemos comunión con Dios, no solamente hablamos acerca de la oración,
sino que hablamos que a través de nuestras vidas, ¿verdad?, estamos nosotros conscientes y dispuestos a la transformación que Dios quiere, y es que nos asemejemos cada vez más a nuestro Señor Jesucristo. Así que en ese versículo, ¿verdad?, donde habla acerca de que en su corazón se engrandecerá, y después habla, y sin aviso destruirá a muchos, habla precisamente de un accionar cruel, un accionar en el cual es como alguien que traiciona, del cual las personas van a estar confiados de él, y en la mitad de la séptima semana, ¿verdad?, de Daniel, o a los 3 años y medio romperá el pacto y empezará una persecución ardua hacia los cristianos de ese tiempo y hacia todo aquel que se niegue a adorar. Se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos. ¿Cuál es el propósito o cuál es la fuente precisamente de hacer esto del anticristo? Dice, y se levantará ¿contra quién? El príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. ¿Quién va a poder tener la victoria sobre él? No va a ser otro ser humano. Ni los 144,000 judíos, ni los 2 testigos, que aunque son muy poderosos porque obrarán milagros y dice que saldrá fuego de su boca, aún ellos serán sometidos por el anticristo y la segunda bestia, que es el falso profeta, y serán colgados por 3 días y medio, dice la palabra de Dios, para testimonio de todos, de toda la gente impía. Así que ni ellos podrán derrotarlo. ¿Quién nos derrotará? Nuestro Señor Jesucristo. Por eso no es una mano humana quien derrotará al anticristo, porque el anticristo, su principal fin y siempre ha sido levantarse contra el príncipe de los príncipes, que es nuestro Señor. Y ahí precisamente cierra esta visión, el versículo 26. La visión de las tardes y mañanas que se ha referido, ¿cómo dice ahí? Es que es verdadera. O sea, la visión que se menciona ahí es verdadera. Y además le dice a Daniel, ¿verdad?, el ángel Gabriel, guarda la visión. ¿Por qué? Porque es para muchos días. Es decir, no es para tu época. La Biblia explica, hermanos, con claridad cómo será el anticristo, y cuál será su obra. Podemos entender entonces que el anticristo tiene una habilidad política sin precedentes y será manifiesto en tiempo de gran inseguridad y frustración entre las naciones. Tendrá sagacidad, tendrá dinero disponible, tendrá poder para lograr sus planes, formará alianzas. Los políticos, los diplomáticos y jefes de Estado al fin creerán haber encontrado un líder único e indiscutiblemente influyente. Y aún la nación de Israel será engañada por este personaje. En Apocalipsis hace una mención sobre este personaje. Vayamos a Apocalipsis capítulo número 13. Apocalipsis capítulo número 13. Del versículo número 1 hasta el versículo número 8. Quiero que lo lean ustedes puestos de pie, hermanos, por favor. Del versículo 1 al versículo número 8. Lo van a leer ustedes junto conmigo. Voy a empezar por el versículo número 1. Dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo:
¿Quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y le adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Hasta ahí. El versículo número 9 le cierra: y si alguno tiene oído, oiga. Preste atención. Pueden sentarse, hermanos. Esta profecía es la profecía, vamos a decirlo así, más cercana a nuestra época, y fue en el año 100 después de Cristo. Y fue única en el sentido de que fue dado al apóstol Juan y sobre una revelación palpable de Jesucristo, ¿verdad? Quien la da, porque es la revelación de Dios que da a través de su Hijo Jesucristo, según el capítulo número 1 de Apocalipsis. Y Juan, ya en el capítulo número 13, habla acerca de esto. Y dice que él está sobre la arena del mar. ¿Qué representa la arena del mar, sobre todo en la profecía? Representa las multitudes de personas. Las multitudes de personas, podemos ver entonces que el surgimiento del anticristo va a ser un surgimiento humano, influenciado y posicionado por Satanás. Y vio una bestia. Esta bestia se refiere al anticristo. Y cuando se refiere a las cabezas y 10 cuernos, habla acerca del poder y el dominio del gobierno que va a tener a escala mundial. Y estas diademas representan señorío, pero tiene un nombre blasfemo. ¿Qué quiere decir? Un nombre que es reprobado por Dios y que en realidad, ¿verdad?, va a estar precisamente como un indicador de que este hombre es totalmente en contra de Dios. Y cuando habla acerca de estas bestias, o de esta bestia, y su semejanza como un leopardo, sus pies como de oso, su boca como boca de león, habla precisamente acerca de lo que en ese momento también, en el tiempo de Juan, se identificaban como las bestias o los animales más poderosos, ¿verdad?, de los cuales pues, la gente temía, pero también se puede hablar metafóricamente de algunos gobiernos, y esos gobiernos que ya pasaron. Esto se vio en el libro de Apocalipsis, pero podemos entender nosotros que es un hombre de gran poder, y dice, y grande autoridad. Pero hay algo interesante en el versículo número 3. Una de sus cabezas, dice, vi una de sus cabezas como herida de muerte. Ahora vean cómo dice ahí, como herida de muerte, no con herida de muerte, o no que se le dio muerte. El anticristo, ¿verdad? Una de las cosas que van a suceder es que va a alguien a atentar contra la vida física del anticristo durante la primera etapa de la gran tribulación, y logrará herirlo. Y el anticristo se aprovechará de eso para imitar a nuestro Señor Jesucristo en cuanto a su resurrección, porque la gente creerá que resucitó, pero no fue una herida mortal, sino como si fuera mortal. Pero sin embargo dice aquí que su herida mortal fue sanada. ¿Y se maravilló quién? Toda la tierra en pos de la bestia. Y además la adoración se extendió hacia el dragón. El dragón es el propio Satanás, que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia. Y vean las palabras: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Ven al anticristo como un personaje, ¿verdad? No invisible, ¿cómo se llama? Que no se le puede causar daño. Invencible. Que no se le puede causar daño.
de gran influencia, de gran autoridad, de gran poder. Y alrededor de él, ¿verdad? Pues Satanás, ¿verdad? El falso profeta, que después se menciona como la segunda bestia, estarán precisamente dándole toda esta autoridad y todo este poder. Y la forma en la que habla es muy precisamente explícita. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad por actuar 42 meses. 42 meses equivale a 3 años y medio. Se le dio poder de actuar. ¿En qué momento? Después de que rompe estos pactos, él actuará con toda fiereza. Los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Ahí se detendrá su actuar por parte de Jesucristo, quien lo arrojará en primera instancia al anticristo en el lago de fuego. Posteriormente, después de los 1000 años, se alcanzará el dragón. Dice así Satanás: y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar su nombre, el nombre de Dios, pero también de su tabernáculo, es decir, de su habitación santa, y de los que moran en el cielo. Blasfemaba contra los mismos ángeles, contra la presencia de Dios. Y no es que Dios esté guardando silencio. Dios está obrando su juicio a través de estos personajes hacia la humanidad. Posteriormente, como lo he mencionado, Dios actuará en un juicio directo cuando Él precisamente derrame las copas de ira del Señor en los últimos días. Y se le permitió al anticristo hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Vemos que su poder va a ser extenso. Y además, esto llevará a estas naciones, a estas tribus, a estos pueblos, a todo aquel, ¿verdad?, que habla incluso diferente lengua, a adorarle. Dice el versículo 8, y le adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres, esto es muy importante, no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Y qué dice ahí? Que fue inmolado. ¿Desde cuándo? Desde el principio del mundo. ¿Acaso no fue inmolado en el año 0? O en el año 33, perdón, después de Cristo, de su nacimiento. No, cuando habla acerca de esto, habla del plan redentor de Dios desde el tiempo de la fundación del mundo. Ya tenía en su mente Dios, porque sabía en esa omnisciencia que Él posee, que Adán habría de fallar, que el pecado se introduciría, que los hombres vivirían reproduciéndose y llevando la maldad al extremo, que los gobiernos se inclinarían en el futuro final hacia adorar a la bestia y al dragón quien le dio autoridad. Pero en la mente de Dios había un plan redentor que fue cumplido cuando nuestro Señor Jesucristo vino, según Gálatas 4:4. Vamos a ver qué dice Gálatas 4:4, para no quedarnos con nada más con la cita. Dice así: pero cuando vino el cumplimiento de ¿qué? Del tiempo del Kairos de Dios, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, y nacido ¿qué? Bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos ¿qué? La adopción de hijos. Y por cuanto soy hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el Espíritu Santo, y este Espíritu clama: Abba, Padre. Esta palabra Abba es una palabra aramea. Muchos lo han traducido y lo he dicho como papito, pero yo creo que el significado más correcto es Padre mío. Abba, Padre mío. Ahora, hermanos, esto nos habla precisamente de que Dios ya tenía en su mente esto. Y lo vemos también en Hebreos capítulo número 10, cuando Jesucristo, ¿verdad? Y bueno, se revela ahí en el libro de a través del autor, cuando dijo: ofrenda cuya expiación por el pecado no quisiste, más ni preparaste cuerpo.
Así que el Señor, ¿verdad? Precisamente ya tenía ese plan redentor. Hablando del anticristo, su ascenso al poder comenzará como un líder tremendamente popular. Su soberbia llegará al punto de considerarse Dios y entonces se convertirá en el más cruel gobernante que el mundo haya conocido. Nadie podrá competir con él. Quien lo intente, en realidad será aniquilado. Ahora, hermanos, vayamos ya casi para terminar a la porción que aparece en Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo número 2. Dice el versículo número 1: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, hablando en el sentido, ¿verdad? Plural, hablando de los mismos apóstoles, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, aquí dice Pablo, porque nuestro Señor Jesucristo, su venida, ¿verdad?, tendrá que tener unos indicadores, aquí se menciona uno, porque no vendrá quien, nuestro Señor Jesucristo, o el arrebatamiento, sin que antes venga la apostasía. Aquellos que tuvieron una cercanía al Evangelio, que fueron congregantes simpatizantes, cristianos solamente de nombres y no convertidos, porque nunca hicieron precisamente esa profesión de fe de arrepentimiento. Aquellos que lleguen a estar así en ese sentido, apostatarán. Un cristiano que ha sido convertido no puede ser un apóstata porque no negaría a Jesús. Aquellos que niegan a Jesús es porque nunca fueron en realidad salvos. Y cuando venga ese tiempo de apostasía, se va a manifestar ¿quién? ¿El hombre de qué? El hombre de pecado, al cual también se le da otro nombre, el hijo de perdición. Y este hijo de perdición es el anticristo, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama ¿qué? Dios, y es objeto de culto. Observen cómo en ese sistema religioso, aunque las personas estén inclinándose o yendo hacia ese complejo idolátrico, ¿verdad?, en el tiempo de la gran tribulación, el anticristo se levantará y querrá esa adoración y atacará a todo aquel, ¿verdad?, que esté en contra de eso, a todo aquel, ¿verdad?, o a todo aquello que sea un punto de adoración, porque después dice, o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios, ¿como qué? Como Dios. Quiere usurpar el lugar que no le pertenece en esta tierra cuando no lo pudo lograr en el cielo. Qué interesante, ¿no? Trata de gobernar sobre este mundo, este planeta, donde la creación máxima de Dios, que son los seres humanos, son los que racionalmente Dios capacitó para que voluntariamente le eligiéramos a Él o le rechazáramos y le adoremos o le rechace la gente. Y se quiere hacer pasar por Dios. Jamás en la Biblia vamos a encontrar que Satanás sea Dios, sino que intentó ser Dios. Así que, hermanos, dice el versículo número 5: ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Dice Pablo. Aquí vimos parte de la enseñanza que les dieron los tesalonicenses, una enseñanza escatológica. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Hay algo que detiene al anticristo y esa manifestación. Dice, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Pero hay algo que aclara Pablo desde ese tiempo, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Ya está en acción. Ya Satanás está buscando ese propósito. Después de haberse derrotado por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, Él intentará gobernar este mundo. Así que entonces, dice, solo hay que al presente
lo detiene. Solo hay quien al presente lo detiene y obviamente se refiere a una persona. Esa persona es el Espíritu Santo. Hasta que Él, el Espíritu Santo, a su vez se ha quitado del medio. En el arrebatamiento seremos llevados. Nosotros somos habitación, contenedores del Espíritu Santo y seremos llevados y el Espíritu Santo dejará este mundo para que el hijo de pecado, la iniquidad, ¿verdad?, se manifieste con toda crueldad. Y además, aquí hace una mención de quién es este personaje. Versículo 9. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de ¿quién? De Satanás. Por obra de Satanás. Inicuo cuyo advenimiento, es decir, la aparición. La aparición de este individuo será por obra de Satanás, no por creación de Satanás. Será un hombre influenciado de tal forma que crecerá, ¿verdad?, y será posicionado por un demonio con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ese poder será manifestado a través de milagros, a través de prodigios mentirosos. Ahora, en realidad, hermanos, yo no he visto que en la Biblia se hable de que estos milagros vayan a ser a favor del hombre con sanidades. En realidad no lo he visto. No lo dice la Biblia, eso no lo explica. Pero yo creo que parte de sus milagros van a ser precisamente acciones poderosas, ¿verdad?, que están fuera de la comprensión humana para destruir a sus enemigos, para llevar a cabo sus planes, para someter, ya sea bajo temor y miedo, a las personas o bajo convicción y argumentos para que le adoren. Dice, y con todo engaño de iniquidad, para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad. ¿Para qué? Para ser salvos. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. Aquí está hablando Dios, ¿verdad? Y está hablando a partir precisamente de su soberanía y su conocimiento. Se les dio la oportunidad de creer en la verdad, pero no creyeron en la verdad. Entonces Dios endurece el corazón más de ellos para que entonces ellos, ¿verdad?, simplemente sean también juzgados por Dios. ¿Por qué? Porque su andar y su actitud era complacerse en la injusticia, así como dice el versículo número 12. Así que, hermanos, cuando observamos esta situación, la aparición del anticristo, podemos entender que va a ser también un indicador, un palpable. No es una circunstancia, porque no es circunstancial, es algo que ya está determinado. Y ahí en Apocalipsis 13, como vimos en 2 Tesalonicenses, capítulo número 2, vemos sus características. La bestia, ¿quién es el anticristo? Será un hombre poseído y controlado por Satanás. Todos los horribles atributos de Satanás estarán a su disposición. Será un indiscutible Dios de los impíos, incluso como el gran imitador de Dios. Porque ya lo he mencionado, aparentemente, ¿verdad?, él se dio por muerto o haber muerto y resucitado por una herida que se propició. Esto dará más fuerza al reclamo de querer ser Dios. Estos hombres impíos, ahí están descritos en Apocalipsis 17:8. Ya casi terminamos, hermanos. Vayamos a Apocalipsis 17:8. Y aquí habla este capítulo de la condenación de la gran ramera. Ese sistema religioso, ¿verdad?, que utilizará Satanás, y que nuestro Dios también tendrá un juicio sobre ese sistema, sobre quienes apoyaron ese sistema, la cual se conoce como Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras de las abominaciones de la tierra. Y el versículo número 8 dice así: la bestia que has visto era y no es, y está por subir del abismo e ir a perdición. Y observen lo que dice: y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, que se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Será un asombro total de los impíos. Cierro esto, ¿verdad?, como lo empecé, con Susana.
Susana, la verdad, está atónita viendo precisamente este artículo que habla acerca del anticristo. Y se pregunta, ¿será ese hombre de quien se habla tanto en las noticias? Al día siguiente es llamada a continuar con su trabajo. No tuvo que pasar mucho tiempo en el que hay una orden de identificación personal para comprar o vender o hacer cualquier transacción. Por practicidad y funcionalidad, esta marca estará en la mano. Y quien no pueda ponerse ese sello en la mano, se le pondrá en la frente. Quizá la gente piense que esto facilita las operaciones financieras y será imposible para los ladrones robar carteras y bolsos de mano, ya que el dinero corriente no servirá. Cambiará radicalmente estos métodos actuales. Aparentemente todo esto parece volver a la normalidad, piensa Susana, pero no se da cuenta que en esos escasos meses todo cambiará. La mayor de las catástrofes se avecina. La pregunta es para nosotros: ¿tienes una Susana en tu vida? Es decir, ¿hay alguien que esté en riesgo de no ser arrebatado por Cristo o de no ir con Cristo en su muerte porque simplemente no les hemos hablado? Piensen en esto. Estos personajes, no el anticristo, no la bestia, no el dragón, estoy hablando de Susana, Ana, ¿verdad? Son ficticios, pero están armonizados de acuerdo a lo que va a suceder. Y esto le sucederá a aquellos que no conozcan al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Padre bendito, sin duda tú nos estás, Padre, exigiendo un compromiso más total, más integral, que predicar a la gente. Nosotros podemos saludarnos ya quizás con más firmeza, más realidad y más convicción, como se saludaban los cristianos del primer siglo a través de la palabra Maranatha, Cristo viene. Porque el Señor, cada día que pasa, nos está reduciendo el tiempo para hacer lo que debemos de hacer. Ayúdanos, Padre, bendícenos. Tu iglesia, las iglesias cristianas alrededor del mundo, están conscientes de este hecho. Porque si leemos la Biblia de forma analizada y profunda, sabemos, Padre Santo, de que tu venida es inminente. No podemos dejar de predicar y preocuparnos por las familias de nuestras congregaciones. Los matrimonios están pasando por crisis. Es un efecto dominó cuando una familia es destruida, porque se destruye a su paso con relaciones, con hijos, con asistencias a la iglesia, con compromisos en los ministerios. Quedan obstaculizados, Padre Santo, aquellos hombres o mujeres que pudiesen estar sirviendo en armonía y que, Padre bendito, por una tentación, un desliz o una situación de no armonizar el pensamiento dentro de las parejas, puede llevar, Padre Santo, a herir también a la iglesia de forma muy lamentable. Pero también aquellos que no son matrimonio, los jóvenes que se alejan, los niños, que no solamente podemos decir no se les atiende, sino no se tiene la precaución por parte de los padres de llevarlos precisamente a tener interrelación con cosas espirituales sanas. Nosotros, como ministros, pero también los obreros y los maestros, los trabajadores y los profesionistas tienen su responsabilidad para con los compañeros de trabajo.
En realidad, Señor, estamos tan diseminados en diferentes áreas que difícilmente podríamos tener excusa de no tener delante de nosotros alguien a quien predicar. Ayúdanos a hacerlo, a compartir mensajes, a compartir folletos, a que nuestra mesa, Señor, donde están, se quede vacía domingo tras domingo, viendo que las manos se han apresurado a poderse llevar para darlo quizás a aquel que está cercano en nuestras actividades diarias. Ayúdanos, Señor. Y en el nombre de Jesucristo, perdónanos, pero danos también, Padre Santo, fortaleza. Tu juicio está cerca. Y no es una predicación repetitiva, es exhortativa, de reconocimiento, de tener en la memoria lo que, Padre bendito, tú ya nos enseñaste se va a acontecer. Y en el nombre de Jesucristo, Padre Santo, ayúdanos. Bendícenos al salir de este lugar. Lleva a mis hermanos con bien a sus casas. Cuida de ellos durante la semana. Que sus pensamientos estén dirigidos a ti. Pero, Padre bendito, tú permite que mientras tú, Señor, no vengas, no perdamos nuestro primer amor. No nos olvidemos de eso. Y, Señor, pues que tu bendición, Señor, esté con nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.